Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Hidalgo y les saludo con mucho gusto, agradeciendo que nos acompañe en esta nueva emisión de su programa Reto Judicial 2025, donde buscamos llevarle los detalles del proceso electoral judicial y presentarle a las personas que estarán al frente del Tribunal Superior de Justicia en esta nueva etapa donde el principal objetivo es brindar un servicio eficiente y de cara a la ciudadanía. Y por ello saludo con mucho gusto al maestro Luis Fernando Camacho Lupercio, quien forma parte del primer grupo que estará al frente de la presidencia del Poder Judicial, en este caso durante el periodo 2029-2031. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación, Claudia Hidalgo, además un apellido histórico muy importante, sí, una de las figuras en las que nos inspiramos, el maestro Miguel Hidalgo y Costilla. Saludo con mucho afecto, además siempre he creído que los medios de comunicación son el puente por excelencia que nos acerca con la ciudadanía y yo siempre lo he dicho, a ellos les debo todo. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. Los 8 años de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia se dividen en periodos de 2 años, donde el tercer tramo del 2029 al 2031 estará a cargo del maestro Luis Fernando Camacho Lupercio, quien desde la campaña habló de acabar con las prácticas de resoluciones de escritorio sin escuchar a las partes. Maestro, platíquenos por favor sobre su perfil académico y experiencia laboral que tiene. Sí, con mucho gusto, Claudia. Bueno, yo siempre lo he dicho en las oportunidades que he tenido públicas y sobre todo con la gente. Soy una persona que primero me defino como un revolucionario humanista, si se permite ese apellido, porque mi trabajo pues tiene como antecedente el ser activista, defensor de derechos humanos. También tuve oportunidad incluso de, en algún momento de mi vida, pues desempeñar un trabajo periodístico, por eso respeto tanto al gremio, por eso yo decía es un puente por excelencia con la ciudadanía. Entonces me considero fundamentalmente un revolucionario, humanista, defensor, activista de derechos humanos, pero desde el punto de vista académico soy licenciado en Derecho, soy maestro en Derecho, en ambos casos obteniendo menciones honoríficas por la Universidad Nacional Autónoma de México, soy doctorante actualmente por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y también soy doctor honoris causa, pero me gustaría que la gente se quede con lo que he sido, lo que soy y lo que pretendo seguir siendo, un humanista y un luchador social. ¿Y cuál ha sido su cercanía con el tema de la justicia? Ha comentado un poco el tema de derechos humanos, pero ¿qué más ha hecho en este sentido? Nuestra historia prácticamente siempre ha estado en la lucha por la justicia, solamente que yo cuando lo digo y además como antecedente académico no lo mencioné, pero también tengo el honor, la distinción de ser catedrático de la Universidad Nacional y cuando hablo de justicia a mí siempre me gusta ponerle apellido porque sin el apellido me parece que el nombre no aporta el sentido que yo le quiero imprimir, que es pues, nuestro proyecto, porque representamos, Claudia, y esto es importante, un proyecto, más allá de un cargo representamos un proyecto. Entonces el antecedente que yo siempre he tenido y el acercamiento ha sido desde la lucha de la justicia social, ese es el apellido. Por eso yo decía, he sido activista, he sido defensor de derechos humanos y hablando jurídicamente no quiero pecar de a lo mejor tanto de los términos juridicistas que permitan que se transmita el mensaje que intentamos con la claridad suficiente, pero el constitucionalismo en nuestro país, o sea, es decir, todo el entramado jurídico principal que se elabora desde las bases, es decir, desde el pueblo de México, tiene una gran distinción. A diferencia de las demás partes del mundo, en México, y eso hay que decirlo, se inventó el constitucionalismo social. O sea, había una ideología, eso no es un secreto, eso es algo de dominio público. Detrás de las normas siempre hay una carga ideológica, sea liberal, sea conservadora, sea social, sea de derecha, de izquierda. Y en México se tuvo el honor de que se inventó, esto está documentado, esto es parte de la historia, el constitucionalismo social. Ese es en el que yo siempre he estado apegado, desde la cátedra tuve también el honor de ser adjunto. Adjunto es cuando nosotros como estudiantes tenemos la oportunidad de querer trascender en el tema de la transmisión de la enseñanza del derecho en la cátedra y tenemos que pasar siempre por el tema de ser un adjunto, así es en la Universidad Nacional y pues mi mentor, a quien le debo toda esa inspiración que yo tuve, se le conoce como el padre del amparo, era un encantado de la justicia social, escribía, redactaba obras, artículos, entonces yo siempre vengo desde la justicia social, desde que me fui formando y como defensor pues es en donde la ciudadanía a mí no es nada más que me ubique, sino me conocen, desde la justicia social recuperando, ¿qué quiere decir este apellido? Pues recuperando la cercanía con los grupos históricamente olvidados, más desprotegidos, más vulnerables, esa es mi lucha y esa es la que quiero que sea del Poder Judicial. Y usted no tiene esa trayectoria que a lo mejor las demás personas tienen dentro del Poder Judicial, pero tiene una trayectoria en el ámbito jurídico. ¿Pensó alguna vez que podría llegar a ocupar la presidencia del Poder Judicial?
Yo quiero contestar con honestidad, Claudia. Nuestro anhelo era transformar las cosas del estado en el que están, porque formamos parte de ese objetivo transformador. La transformación es mi bandera, la transformación en este caso del Poder Judicial, pero quiero contestar con honestidad. A cómo estaban las cosas, no lo vimos así. Mi lucha era desde el otro lado, más bien queríamos cambiar las cosas del estado en el que estaban. Pero también lo quiero mencionar, es que quiero ser muy respetuoso, pero también hay cosas que se tienen que mencionar, como son, la gente hablaba del poder familiar de la Federación, lo digo con todo respeto, así se hablaba, decían, es que es el poder familiar de la Federación, después, Apellidos, exactamente, ese es correcto, Claudia, esto es, por eso decía, de dominio público. O sea, el estudio del consejero de la Judicatura Federal, Borrego Estrada, en donde decía, este magistrado descubre a través de un estudio muy concreto, la ignominiosa cantidad o porcentaje, 75% de los integrantes del Poder Judicial pues estaban relacionados con lazos de parentesco, directo e indirecto, porque si a esto le agregamos el compadrazgo, el amiguismo, la cifra sería… Era prácticamente todo. Entonces, digamos que sin la reforma judicial, ¿cree que habría podido llegar a este cargo o este es un resultado de esta reforma que se llevó a cabo? Completamente es un resultado de la reforma, así lo es, lo digo con todas sus letras. Y también quiero mencionar algo, si me lo permites, Claudia. Si no se hubiera hecho la reforma, yo no hubiera buscado ser… Seguiría en la parte donde ha estado. Es correcto, porque no lo consideraba congruente, no hubiera sido… Ni había posibilidades, ¿no?, de ingresar. No había por un lado posibilidades y por otro lado, aunque las hubiera, ¿a cambio de qué? Y yo no lo hubiera buscado, no hubiera sido de mi anhelo. Pero ahora que vi que viene del voto universal, libre, directo, secreto, que son los 4 principios rectores en materia electoral, pues creemos y dijimos, si lo que viene de la gente, pues eso no solamente es bienvenido. Es posible y fue posible, ¿no? Es posible y eso es bien recibido y al contrario, para mí es algo que debe celebrarse y no podemos faltar a la competición, porque si la misma gente nos está impulsando con quienes hemos caminado, pues ahora una manera de agradecerles también, es decirles, vamos, si ustedes nos lo permiten, a estar donde nos estamos ahora, pero con un objetivo. Por eso fui preciso: justicia social y movimiento transformador. ¿Y cómo se imagina, cómo desearía que fuera el Poder Judicial ahora que va a tener oportunidad de estar en él, en generar cambios, en hacer propuestas? ¿Cómo desearía, cómo sueña ese Poder Judicial que debe ser en el Estado de México? Bueno, yo ahí contestaría mejor si la pregunta hubiese sido en campaña, habría sido distinta, Claudia, pero ahora que me lo preguntas, pues en mi calidad de magistrado presidente electo, gracias al apoyo de la gente, pues yo diría que no solamente lo voy a desear, me voy a encargar de que así sea, voy a encargar de que así sea, y la manera en la que lo estamos confeccionando, yo lo decía desde el ejercicio de campaña, de manera muy responsable, muy respetuosa con los actores políticos, con los otros poderes de la Unión Estatal, con quienes de hecho pretendemos tener un diálogo y una coordinación permanente, pero el estandarte va a ser ese, una justicia al servicio del pueblo, que quiere decir una justicia humanista, una justicia social. Por eso insistí desde el principio con el apellido, y no la imagino de otra manera que no sea cumpliendo eso que nosotros dijimos, porque yo también quiero decirlo ahí, y no como una manera de adornarme, sino de compromiso y de responsabilidad moral. Gran parte de las propuestas que nosotros tenemos, sí es cierto que nos han apoyado un grupo de pues, la más alta élite académica en nuestro país, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero recogió, o sea, a lo mejor ellos nos apoyan desde el punto de vista técnico, pero las propuestas las recogimos de la gente. Entonces, y se resumen, si yo lo tuviera que decir de manera muy breve, porque podríamos ir explicando, pero en que sea una justicia cercana a la gente, pero no nada más es acercarla por acercarla, que sea una justicia abierta y humanista, social. O sea, va a haber apertura para todos, se tiene que garantizar la libertad de empresa, la propiedad privada, pero la preferencia la deben tener los grupos vulnerables y los más desprotegidos. Esa es la justicia que yo imagino, pero que ahora me voy a encargar de hacer. ¿Y todo esto se podrá hacer a partir de las reformas que ya se hicieron y estas votaciones, o tendrá que hacerse todavía más ajustes, más programas, más políticas ahí dentro del Poder Judicial? No, esa es, yo considero una pregunta trascendental, magnífica, porque eso se está planteando también incluso hasta en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hay distintos investigadores, John Ackerman, Fernando Cárdenas Gracia, donde están planteando qué sigue de la reforma, y creo que viene muy ad hoc de la pregunta que se formula, porque efectivamente
falta por hacer, pero hay que decirlo. Es una gran plataforma a través de lo cual parte una manera distinta de entender la justicia y yo diría de construirla, porque lo que vamos a empezar es una edificación y hay que estar conscientes de dimensionarlo. Se está comenzando, pero sí, qué bueno que se formule esta pregunta, con esto no se acaba, apenas es el inicio, sí, porque hay una renovación, ahora yo diría estructural, pero hay que renovarlo también presupuestariamente, ideológicamente y jurídicamente. De nada nos sirve que tengamos funcionarios, servidores, a mí me gusta siempre decir servidores porque estamos para servirle a la gente, no funcionarios, ¿no? De nada nos sirve que tengamos servidores públicos si no permiten las atribuciones legales, si no permite el presupuesto, de nada serviría. Entonces, es para mí, yo lo diría para responder la pregunta, es el comienzo de la transformación. Como puede escuchar, uno de los principales objetivos de Luis Fernando Camacho Lupercio es esta justicia social y humanista, pero todavía falta que comentemos más acerca de las propuestas que tiene y por eso le pido que no se vaya, que se quede con nosotros y regresamos después de un pequeño corte. Ya estamos de vuelta y seguimos platicando con el maestro Luis Fernando Camacho Lupercio, quien recibió su constancia de mayoría que lo acredita como presidente del Poder Judicial para el periodo 2029-2031. Entre sus propuestas señaló la necesidad de abatir el rezago en los primeros 4 meses. ¿Cómo lograrlo? Hay mucho rezago, mucho trabajo que hacer en este sentido. ¿Cómo lograrlo? Sí, es importante, sobre todo, Claudia, porque hay un dato muy interesante. El presupuesto del Poder Judicial del Estado, o sea, sumando lo de todas las entidades federativas, es menos de la mitad del presupuesto federal. Ahora, financieramente hablando, económicamente hablando, desde el punto de vista de carga jurídica de trabajo, es más la carga laboral que tiene solamente el Estado de México comparado con el del Poder Judicial de la Federación. Lo decimos con respeto a las competencias que cada uno representamos, pero hablando en términos no quiero hablar de calidad, de cantidad. De cantidad es más la que tiene solamente el Estado de México. Entonces, yo lo que sí quisiera comentar es entendible que con tanta carga de trabajo y la situación actual en la que se encuentra, insisto, presupuestariamente, de personal, porque también hay que decir, el otro día platicaba con uno de los compañeros ya en activos, jueces, y decía es que nosotros tenemos solamente un auxiliar. Con esta carga de trabajo, la falta de presupuesto, la falta de personal, es entendible que haya habido ese rezago, pero una cosa es que sea entendible y otra justificable. Se tiene que cambiar. Se tiene que acabar con ese rezago. Nosotros lo planteamos en la campaña y es algo que para mí va a ser a propósito, la acción inmediata en cuanto tomemos posesión de la presidencia del tribunal. Voy a crear una comisión especializada para que investigue los casos de mayor antigüedad y atenderlos, ¿no? Y atenderlos de inmediato, ver qué es lo que está pasando. No quiero decir que haya un trabajo doloso, que haya retardado, porque también hay que comentarlo. Muchas veces ni siquiera es del Poder Judicial, los actores, los abogados, los particulares. Los recursos que van interponiendo, que Claudia, hacen que se detengan. Es correcto, porque no les conviene que haya una resolución, pero eso no lo vamos a permitir. Pero la comisión que vamos a hacer es no solamente para imponer, vamos a invitar al diálogo, a que haya representantes de las personas defensoras, de los colegios de abogados, de los académicos, y vamos a tratar de encontrar una solución, porque no puede seguirse rezagando. Entendemos que los intereses particulares siempre habrá alguien que quede dolido. Dolido lo digo en un sentido pues, de que no le favorezcan los intereses de la resolución, pero no puede estar eso por encima del interés general. Entonces tiene que haber una comisión especial y también voy a atender a propósito del rezago las fabricaciones de carpetas, que es un tema muy delicado. Sí, que eso es algo muy importante y una correcto. demanda pendiente, ¿no?, de varios grupos. ¿Y cómo podrían llevarse a cabo las mesas de acercamiento con la población afectada? Que eso es algo que también plantea por ahí usted. Yo lo estoy confeccionando y claro que decíamos, y qué bueno que se mencionó, que es todavía una parte que hay que estudiarse porque hay que caminar con la reforma, irla perfeccionando, pero la escuela judicial, que por cierto ahora también va a tener una adscripción distinta, de acuerdo a la confección de la reforma, habrá que ir entrando en diálogo y confeccionándola, pero la escuela judicial debe de ser una de las herramientas principales, porque nosotros el acercamiento con la gente lo vemos a través de 2 vías. Primero, a través de una vía institucional ciudadana y luego a través de la parte formativa. La parte formativa a través de la escuela judicial, nosotros estuvimos planteando como proyecto que en cada uno de los municipios haya o se impartan cursos. Los cursos no solamente van a ser una manera de acercarle los derechos a la gente,
sino también un medio a través del cual puedan despejar dudas. Porque me ha pasado que hay ciudadanos que dicen, oiga, es que, y este es un caso verídico, obviamente no se pueden comentar los nombres, pero por ejemplo, en la zona de Nezahualcóyotl, en la parte norte, y me dice una persona, es que mi hijo fue condenado a 90 años de prisión, pero el delito por el que me decía, sin querer juzgar porque no conozco el expediente, no se me hacía equitativo como para esa cantidad, que claro, habría que conocer a fondo cuál fue el delito por el que se condenó, pero lo que me inquietó fue lo siguiente, y me decía es que pasó 14 años sin una sentencia. Entendemos que hay recursos, entendemos que hay cosas, pero no en todos los casos, no en todos los casos, y la población penitenciaria no puede ser que en su mayoría, porque eso está documentado, no tengan sentencia. Entonces, sí lo que queremos hacer es que esas dudas, por ejemplo, ahí, es que ¿cómo puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo revisar? Atenderlos de manera individual. Es correcto, porque la gente a veces lo que hace falta, aparte del acercamiento material, es el conocimiento y la capacitación de sus derechos. Entonces, lo que queremos es, a través de la Escuela Judicial, en cada uno, ese es el compromiso, en cada uno de los 125 municipios van a ir a capacitar, pero van a hacer también un mecanismo para escuchar a la gente y los van a tener que despejar de las dudas. No lo van a poder hacer todo, pero si dicen, apóyame porque por favor aquí no han dado sentencia, no sé qué recurso puedo interponer. Bueno, que sea el canal, esa es la palabra, guiar, Claudia, y a lo mejor ellos ya dar vista, o sea, dar parte a quien corresponda, a la Defensoría, a nosotros darnos un informe desde la Presidencia, o sea, que sea un trabajo colegiado, pero sí voy a utilizar por excelencia la escuela, porque se me hace que el conocimiento es la base de donde la gente tendría que estar soportada, ayudada, auspiciada, y no que sea nada más un mecanismo elitista para capacitar que claro que tienen que estar capacitados los jueces y magistrados, pero también a la gente. Y el segundo, el mecanismo, yo decía, ciudadano. Ahí nosotros estamos planteando, Claudia, el tema de organizar mesas de trabajo periódicas, porque ya existe un modelo creado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que ahora se replica por la maestra Delfina, quien se ha encargado de desempeñar un trabajo destacado, loable, muy humanista, ha recuperado, ha estado esforzándose por recuperar la dignidad de nuestro pueblo, el pueblo mexiquense, y siguió esta parte del ingenio jurídico y político del licenciado López Obrador a través de las mesas de construcción de la paz. Ese es un mecanismo que se hace regionalmente, ya actualmente ya es municipal, se fue desconcentrando, pero a través del cual se convoca a la ciudadanía, a las distintas corporaciones, Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía Municipal, juntos en el mismo objetivo. En los temas que nos duelen y que se escuche, porque quién más que los líderes de colonia, los ciudadanos realmente, es que aquí pasa esto, de tales horas en el transporte público hay el tema de asaltos, normalmente hay robo también en vehículos, o se conocen porque hasta conocen. Y de esa manera lograrían tener esa cercanía con la gente que la gente pide, ¿no? En campaña fue una demanda muy clara de que pues regresen, que estén presentes y que no nada más, en este caso, pues cuando se pide el voto, ¿no? Tener esa cercanía. Pero a veces hablamos mucho de las deficiencias que tiene el Poder Judicial, de lo que falta, lo que se necesita hacer, pero observa fortalezas que haya de dónde rescatar y dónde ir tejiendo esos cimientos para que sean más fuertes. ¿Hay cosas loables dentro del Poder Judicial actualmente? Sí, claro que sí. Entre ellas precisamente yo creo el trabajo, y ahora que además estamos tomando un curso, decirle también a nuestros amigos y amigas mexiquenses, fuimos convocados a un curso que yo lo veo muy loable, o sea, y conocemos un poco el trabajo que ya de por sí veníamos observando como ciudadanos, pero ahora lo conocemos de adentro de la escuela judicial. Yo creo que por eso insisto, la escuela judicial debe ser un eje rector que apoye a la gente, que sea más abierto, pero que siga haciendo el trabajo que hace. Y reconozco que una de las fortalezas del Poder Judicial es el grueso de su personal. Yo reconozco que en ocasiones a lo mejor se puede malinterpretar el mensaje que intentamos transmitir, pero nosotros queremos apoyar realmente al personal del Poder Judicial. Sí tiene que haber modificaciones, porque nosotros ahí sí no vamos a vacilar, porque esa es nuestra plataforma, ese es nuestro proyecto de trabajo, pero hablamos de la parte de arriba. Pero los trabajadores pues de moderados a bajos. Donde están los salarios bajos, la carga de trabajo, horarios muy extenuantes y todo eso es donde hay que están de acuerdo, notificadores, exactamente. Y la disparidad que comentas, Claudia, la disparidad de salarios, eso me parece también que tiene que atenderse, tienen que tener un salario, pues nosotros proponemos esa como curva inversa o recta inversa, no tienen que subir los salarios, y sí, los de trabajadores que ocupen cargos públicos en el Poder Judicial altos, ahí sí tendrá que haber moderación, es parte de la ley de austeridad republicana,
pero el grueso que trabajan tan arduamente, insistíamos, los secretarios, los notificadores, todo el grueso del personal, tiene que aumentarse su salario. Tenemos que apoyarlos para que el presupuesto alcance para subir sus salarios y también la gente que esté en cargos altos sacrificar un poco, porque este es un trabajo conjunto. Ahí sí nadie va a ganar más que la Presidenta de la República, hay que apegarse a la ley de austeridad republicana, pero los trabajadores que hacen el grueso del trabajo hay que dignificar y hay que subir sus salarios. En tema de paridad de género, bueno, van a llegar varias mujeres a varios cargos, pero ¿qué hacer desde la presidencia para seguir incentivando esta parte, para que tengan mismas condiciones y puedan seguir creciendo dentro del Poder Judicial? Yo creo que el tema de la paridad de género, y qué bueno que se menciona, Claudia, es un tema muy importante porque ha sido también una conquista histórica. Gracias a eso, pues hoy tenemos a 2 mujeres ejemplares, ¿no? Decía el licenciado López Obrador, es una persona excepcional, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y que considero de la misma manera la maestra Delfina. Y toda esa apertura de la equidad de género tiene que verse reflejada también en el Poder Judicial. Ahí tenemos que hacer nosotros lo propio. Yo recordaba siempre el tema del gabinete del licenciado López Obrador. Fue el primer presidente que la mitad de su gabinete ordenó que fueran mujeres y además nombrando en el cargo principal desde el punto de vista del compromiso con la gente, con la sociedad, es decir, la Secretaría de Gobernación, a una mujer como titular. Entonces, me parece que esa conquista que ha costado tanto tiene que blindarse y tiene que garantizarse en el Poder Judicial. Nosotros, desde la presidencia, siempre vamos a estar a favor y hay un tema ahí un poco controversial que no quiero desviarme, pero con el tema de las designaciones de los 4 periodos presidenciales, pero me parece que fue loable lo que determina el instituto. Vamos a pugnar siempre porque no solamente desde la presidencia, sino en el tema de los jueces y de los magistrados y del personal en general, se garantice la participación de las mujeres. Han demostrado un trabajo no solamente eficaz, sino ejemplar, que muchas veces las personas que tenían esa resistencia, pues yo creo que ahora ya más bien están agradecidos con el trabajo que han hecho y que ha sido mujeres. En el instituto, a propósito, también mujeres. Entonces, nosotros vamos a garantizarlo desde la política pública, pero no solamente que esté permeando en la parte de la presidencia, en todo el personal. Estamos llegando a la parte final del programa. A manera de conclusión, en medio minuto, ¿qué podría rescatar o resaltar de este tema, de esta llegada que va a tener usted como presidente del Poder Judicial en el 3er periodo? Pues podría de manera muy sencilla decirles que estemos serenos, que estén tranquilos, amigos, amigas mexiquenses, también integrantes del Poder Judicial. En una ocasión se nos catalogó como un proyecto revolucionario, pero por eso lo acoté, es un proyecto revolucionario, humanista, que si se refiere a cambiar las cosas en el estado en el que están, pues entonces sí somos revolucionarios, pero es para bien, es para la tranquilidad, para que recuperemos la justicia social, la paz que nos merecemos y esa parte olvidada de nuestro gran pueblo mexiquense. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra lucha, y decirles de manera final muy rápida, el compromiso que tenemos son 125 municipios, va a haber una sede, eso lo vamos a hacer, cueste lo que cueste, una sede del Poder Judicial, y ahí también va a haber un representante ciudadano. Eso lo denominé yo durante el proyecto observadores ciudadanos, tiene que haber un representante ciudadano. Voy a instruir de manera inmediata a que se le brinden todas las facilidades, porque él va a ser el puente entre la ciudadanía y nosotros desde el punto de vista de la justicia. Y vamos a colaborar. Yo hago un atento llamado, una atenta invitación al magistrado presidente Héctor Macedo, la magistrada Erika Isela. Los felicito por su nombramiento, por el apoyo popular que tuvieron, y los invito a que caminemos juntos, porque nosotros tenemos un proyecto, y por eso lo dije, no negamos la cruz de nuestra parroquia, social, humanista, pero quiero imaginar que ustedes están en la misma línea. Les hago un atento llamado a que caminemos en un proyecto en común hacia el pueblo mexiquense. Muchas gracias, maestro. La necesidad de una justicia cercana a la sociedad, eficiente, transparente, que dé a cada quien lo que se merece, es la principal aspiración de todos en esta nueva etapa del Poder Judicial, en la cual llegan personas electas en las urnas con propuestas específicas para hacer de un poder sin privilegios, con rendición de cuentas y al alcance de toda la gente. Le agradezco que nos haya acompañado y le reitero la invitación para que el próximo martes a las 21:30 horas nos acompañe a una emisión más de Reto Judicial 2025 por Mexiquense Televisión. Hasta pronto.